cama. Cambia, todo cambia. Luis Brandoni o Arturo Illia. No, soy Luis Brandoni. No, de noche no. No, lo represento a don Arturo, que es complicado para mí, porque en realidad después de casi 50 años de trabajo es la primera vez que represento a un hombre de verdad. En general nosotros representamos a personajes nacidos de la imaginación de los autores, pero este fue de verdad, mucha gente lo conoció, de modo que es más allá de una gran satisfacción en lo personal, es un desafío hacerlo lo más parecido posible. No me parezco en nada al doctor Illia, razón por la cual apelé al agua oxigenada para ponerme la cabeza blanca, que es como un símbolo de Illia. Mira vos, yo no te decía nada, yo te miraba el pelo y callado, viste, por discreción. Sí, por respeto, por discreción. Por discreción. No, estoy canoso porque estoy haciendo Illia. Y entonces, digamos, que es como un te tenés que regentar, porque toma Illia más bien... No, porque Illia debe haber sido un canoso precoz, me parece, ¿no? Sí, totalmente. Yo Federico Storani, ¿cómo le va, maestro? Bien, muy bien. Muchas gracias. Un gusto que estés además con un libro, El Techo del Cielo, un libro de cuentos, y Eduardo Josami, director del Centro Cultural Haroldo Conti, allí donde en la ESMA mataban y torturaban gente. Ustedes han puesto muchísima vida y esto es verdaderamente Esa es la idea. Admirable, ¿no es cierto? Luis hablaba de Illia, Storani lo conoció. Muchísimo. La verdad que yo me inicio políticamente con él. Tengo una anécdota muy bonita que es que cuando ya lo habían derrocado, yo era muy joven, se había muerto un correligionario, como decimos nosotros, en una localidad, Las Perdices, en Córdoba, y tenía que hablar a alguien por la juventud y no había nadie. Entonces Illia me hizo subir al balcón de una casa a hablar y así debuté. Así que después lo acompañé muchísimo haciéndole de chofer y pude apreciar muchísimo el otro Illia, digamos, que no es esto que solamente ponen como que si fuera un santo inmaculado, sino que tenía muchísima picardía, muchísima sabiduría de la calle, amante del fútbol, amante de las cosas de la vida cotidiana, y que también construía su sabiduría, ¿no? Uno sabía cuándo salía con él, pero no cuándo volvía, y ese era un problema. La obra de teatro tiene mucho éxito y me gustaría una reflexión, Eduardo, sobre el personaje, sobre todo, ¿no es cierto? Sí, puedo hablar también sobre la obra porque la vi anoche. No sabía que la habías visto anoche. Me parece que está muy bien Brandoni, precisamente porque no se parece mucho a Illia, pero me parece que hay una identificación, digamos, que le facilita el trabajo, ¿no? Siempre está bien Brandoni, es medio un todoterreno en el campo del teatro. Sí, eso también es cierto. Ahora, a mí es una figura, Illia, que me provoca, en el fondo, cierta sensación de amargura, ¿no? En primer lugar, lo primero es que es un personaje que me resulta simpático. Creo que fue un presidente que hizo un gobierno donde muchos aspectos se impulsaron medidas importantes de defensa del patrimonio nacional, que fue atacado por lo peor de la Argentina, y eso también es un dato, ¿no? Ver quién te ataca para ver un poco qué intereses querés defender, y que el golpe que lo derrocó es como todo una cosa que todavía debe seguir avergonzándonos a los argentinos por la cantidad de sectores políticos, sociales, mediáticos y de todo tipo que participaron en él. Pero por otro lado, también es cierto que yo me acuerdo de un gobernante que fue elegido cuando el peronismo estaba proscripto. Claro, y entonces eso es un poco la tragedia. Le quita legitimidad, para mí le quita legitimidad. Sí, ¿Ustedes cómo lo ven? Yo lo veo así. A ver. Esto se sabe. El doctor Illia gana con el 25-26%. Hay una cosa que creo que se ha olvidado o mal informado. Los votos en blancos no fueron más que los votos de Illia.
Y lo que nadie recuerda, que a las 48 o 72 horas del gobierno de Ilia fue levantada la proscripción del peronismo. Digo, él lamentó muchísimo. Hay una escena que se habla de esto, que él se apena de la proscripción del peronismo. Las cosas eran así. Y a las 48 o 72 horas le levantó la proscripción. Tanto es así que en la primera oportunidad en que se votó durante su gobierno, 65. en el 65, ganó la provincia de Buenos Aires un justicialista. De modo que no condicionó el gobierno de Ilia la proscripción del peronismo. Fue la circunstancia de la elección. Pero en realidad se gobernó con la presencia del justicialismo, elegida con la puesta en marcha del salario mínimo vital y móvil. En fin, en ese sentido me parece que la información es escasa en algunos casos. La gente joven de 30 y pico de años para abajo desconoce en absoluto la figura de Ilia. Tienen alguna remota idea de que fue golpeado por un golpe militar, pero me parece que vale la pena destacar su vocación democrática en ese sentido. ¿Qué pensás, Federico, de este tema que me parece central? Bueno, surge con la proscripción del peronismo. Sí, y posteriormente... hay una falla en la legitimidad de origen, así se llama el derecho. Pero también es muy cierto lo que acaba de decir Beto, en cuanto que su voluntad política fue inmediatamente el levantamiento de las proscripciones y las elecciones parlamentarias que correspondieron al periodo que daba el mandato constitucional, que fueron ganadas en las principales provincias por el justicialismo y respetado su resultado, que modificó la composición de la Cámara de Diputados y de Senadores. Es decir, lo que yo quiero decir es que se vivía una situación extraordinariamente compleja, no se puede analizar fuera del contexto, no es que yo justifique para nada ninguna proscripción. De hecho, cuando vino después Alfonsín trató de justamente producir que eso no ocurriera nunca más. Lo que también veo es que él se fue legitimando, porque si bien yo hablo de la legitimidad de origen, también él se fue legitimando hacia un sector claramente popular y progresista con su obra. Él se plantó ante el imperialismo, recordemos el episodio de Santo Domingo, en la invasión, cuando casi le exigen el mandar tropas y él dice ningún soldado va a salir a hollar las tierras de pueblos hermanos, con Santo Domingo en el año 65, lo hace con la anulación de los contratos petroleros, lo hace con la ley de medicamentos que fue tratada en el Senado de los Estados Unidos porque se pretendía hacer negocio con la salud del pueblo argentino. Tuvo un periodo brillante también la Universidad Argentina con la vigencia de la reforma. Entonces, creo que él se legitimó en el gobierno y que el golpe, concuerdo con Eduardo completamente, se da por las cosas buenas de Ilia, no por las cosas malas de Ilia. Y eso es lo terrible del tema. Bueno, eso se dice en la obra, dice, nosotros nos echan por lo que hicimos, no por lo que no hicimos. Digo, me parece que esto está zanjada, esta discusión, porque nadie puso en duda el triunfo del doctor Kirchner con el 23%, y nadie le restó méritos. Pero no había proscripción. No había proscripción. Pero termina, gana por abandono, digamos. A nadie se le ocurrió decir, mira qué poco voto. Pero no hubo proscripción. No hubo proscripción. Pero digo, la proscripción no es producto de la generación del gobierno de Ilia. La proscripción es lo que había. Y la verdad que entre la democracia y seguir con la no democracia, me parece que era legítimo. Ahora, hubo otro episodio. A mí me resulta antipático, pero de algún modo se supone que me han invitado para polemizar, ¿no? Se te han invitado para que digas lo que quieras. No, digo que me resulta antipático porque yo no tengo ganas de criticar a Ilia, tengo un recuerdo positivo de Ilia, pero me parece que hay algunas cosas que desde la perspectiva política en que me encuentro es importante recordar. Es decir, Perón intentó volver a la Argentina en diciembre de 1964. Fue detenido en Brasil y todos los datos concuerdan, es lo que dice el gobierno brasilero, que fue por indicación del gobierno argentino. Entonces, yo sé que eran épocas complicadas, que uno puede pensar que a lo mejor una respuesta distinta del gobierno de Ilia hubiera adelantado el golpe del 66, no estoy diciendo que estas cosas sean fáciles. Sí, o Frondizi recibiendo al Che Guevara. Claro, pero me parece que también hay que recordarlas, porque me parece que el drama, es decir, yo veo la obra
y esa actitud de Ilia de rechazar el golpe, esa actitud tan altiva frente a los que vienen a sacarlo de la Casa de Gobierno. ¿Y quién no puede sentir emoción y solidaridad frente a ese gesto tan digno? Pero al mismo tiempo uno no tiene que pensar que a lo mejor era un poco más complicada la situación. ¿Por qué cayó solo ese presidente? ¿Qué pasaba en la Argentina en esos años? ¿Por qué la mayoría del movimiento popular argentino, teniendo a veces una actitud de respeto frente a ese presidente, como que no pudo sentir lo propio, como que no pudo participar? Me parece que es más compleja la situación. De cualquier manera, los logros que enumeraba Federico... No, yo los comparto. Parece que están presentes. Y te voy a dar uno más, que me parece que en estos días que se habla tanto de la cuestión de Malvinas, la resolución 2065, ¿no? Es una bisagra, un antes y un después. Logra en Naciones Unidas que se reconozca que se trataba de una cuestión colonial. Nunca antes había ocurrido una cosa de esto. A partir de ahí es un antes y un después en la reivindicación de Malvinas, que lamentablemente fue después malgastada. Ahora, y muchas otras cosas. Pero bueno, yo pensaba en la actualidad de la obra, ¿no? Entonces yo pensaba, es curioso, en la Argentina cuando hay presidentes fuertes, caso Raúl Alfonsín, caso los Kirchner, que hacen cosas, hay una reacción en contra de esos presidentes muy, muy fuerte. Alfonsín, el movimiento cara pintada, la hiperinflación, en fin, todas cosas contra el presidente. Los Kirchner ni hablar, la oposición que tienen, y han transformado el país. Qué curioso eso, que cuando hay un presidente que hace en serio, por eso pensaba en Ilia y en la situación actual, tiene un gran sector de las fuerzas políticas, intelectuales, incluso en contra. ¿Cómo lo ves, Beto? No, sí puede ser. Yo la oposición al presidente Kirchner no la veo. Tuvo mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Vos no ves una oposición de Sí, ¿cómo no va a haber? de tipo intelectual, incluso? No hay una oposición. Desde un cuestionamiento casi, te diría, permanente y bastante ciego. Yo no lo ves así. Yo creo que hay un modo de observar distinto de un lado y del otro. Me parece que como todo gobierno en democracia tiene las críticas, los que han criticado a Alfonsín, innumerables, pero la oposición, por ejemplo, no ha sido un obstáculo para el gobierno del presidente Kirchner y de la presidenta Kirchner. No ha sido un obstáculo. Un obstáculo fue el que tuvo Raúl Alfonsín, que durante todo su mandato tuvo el Senado en contra. Eso también. Un tema... Eduardo, perdón, sí. Sí. Yo quería, volviendo un poco a Ilia, pero porque tiene que ver con la situación actual, recordar que no se puede explicar la caída de Ilia sin hablar de los medios. Algo dijiste vos, ¿no? Es decir, hubo revistas que salieron con el objetivo de favorecer el golpe militar. Es decir, como Timerman creó una segunda revista que fue confirmado, donde se llamaba abiertamente al golpe, ya sin la sutileza que de algún modo había tenido Primera Plana. Neustadt, cuando se va de la televisión, saca la revista Todo, y era una revista que salía también para promover el golpe, eso no era ningún secreto. Y los grandes diarios acompañaron eso, ¿no? No tuvieron... Pensemos que Grondona siempre escribió en La Nación, y Grondona estaba en Primera Plana, era el que de alguna manera llamaba a generar un consenso en favor del golpe, lo decía sin ningún tapujo. Me parece que algo tiene que ver con lo que está pasando hoy, ¿no? De pronto es un antecedente del peso que pueden tener los medios en la política argentina, y en ese momento esa campaña de los medios generó una adhesión importantísima. Bueno, para mí también, pero para Brandoni no. No, pero lo que quiero decir es que Ilia cayó. Y este gobierno no tiene ningún riesgo de caer. Al contrario, los militares no ocupan hoy el lugar que ocupaban entonces. No es para hacer un paralelo, porque la verdad es que porque Ilia cayó y efectivamente los medios tuvieron una importancia brutal, y la complicidad de una sociedad que se creyó eso. Pues la sociedad también lo creyó. Es difícil hablar de política sin incluir al otro protagonista, que es la sociedad.
es así. En este caso, no hay ningún riesgo, no hay paralelismo en este sentido, te quiero decir. Sí. No hay ningún riesgo porque, al contrario, pareciera ser que al gobierno las cosas le van muy bien en términos electorales y de sostenimiento de los cargos. De modo que me parece que felizmente estamos viviendo en otra época. Yo creo que hay que separar, me parece, es claro que hay factores de poder, grupos económicos, de presión, pero que no son los partidos políticos los que pueden conspirar contra la estabilidad. Para hacer un paralelo, con algún rigor científico, a Alfonsín le tocó una transición de ruptura, como se conoce en los libros de texto, es decir, no pactada. Las transiciones pactadas, por ejemplo, la de España, cuando sale del franquismo a la democracia, o la chilena, cuando sale de Pinochet, que Pinochet siguió siendo jefe del ejército y después senador vitalicio. Alfonsín debió enfrentar una situación terrible, porque fue una democracia fundacional en ese momento. Ya cuando le toca al gobierno a Néstor Kirchner, como partido político, las cuestiones que son centrales de continuidad de la estabilidad institucional fueron apoyadas por los partidos de oposición. Te voy a citar una o dos. La política de derechos humanos, por ejemplo, que cambiaron las condiciones para poder hacerlo, a pesar de que no se le reconoció el enorme mérito que tuvo Alfonsín en la primera transición con situaciones muchísimo más duras, y el tema de la deuda. Hay una declaración de Raúl Alfonsín donde plantea que está bien la quita de la deuda que hace en su momento Kirchner y que todos nosotros firmamos abajo. Bueno, esos son temas centrales. Digamos que todo esto parte, esta charla parte de una obra de teatro que está en el Teatro de la Comedia, ¿no es cierto, Beto? Sí. En Rodríguez Peña, a metros de Santa Fe. ¿Es así? Es. Yo quiero señalar también esto. Por decir los horarios de la función. ¿Cómo no? Es de miércoles a domingo. Los domingos hay una función temprano a las 7 de la tarde. Miércoles, jueves y viernes es a las 9 de la noche y los sábados, esta noche, a las 8 y a las 10. Vos que tenés cancha en televisión, cerrame el bloque porque me No, matan. Lo que quiero decir es que Don Arturo Ilia, que así se llama la obra de Eduardo Robner, es un espectáculo de teatro. Eso. No va a modificar la historia, no va a hacer cambiar nuestra manera de pensar. Creo que es un lugar para, en algunos casos, para internarse en el túnel del tiempo, como nosotros, para los jóvenes en enterarse, y es un espectáculo entrañable. En todo caso, está contando la historia de seres humanos y particular. Totalmente de acuerdo. Esta es la posibilidad que hay que ir al teatro. Muchas gracias Federico, te felicito por El Techo del Cielo, vas a venir a hablar del Techo del Cielo. Muchas gracias por estar aquí. Eduardo, felicitaciones por todo lo que estás haciendo en un lugar donde se torturaba y se asesinaba. Muchas gracias. En el próximo bloque, Carlos Gamerro con nosotros, un excelente escritor, aquí en El Refugio, por supuesto.